En Colombia hay quienes creen que la seguridad se compra con balas, que el miedo se combate con más miedo y que el Estado, ausente en tantas esquinas, puede delegar su deber en el gatillo ciudadano o de los ciudadanos de bien. La tenencia de armas no está prohibida en Colombia. Usted puede tener un arma en su casa, que los verdaderos portadores ilegales serían los bandidos. Esos no tienen permiso. Estas fueron unas de las últimas palabras de Miguel Uribe antes de ser impactado por una bala de un menor de edad. Bienvenidos a nuestro espacio de opinión junto a mis compañeros y amigos Fran Sanabria y William Carvajal. Y muchachos, ¿qué consideran hoy abriendo este tema de armas y demás? ¿Más armas, menos miedo? Más armas, menos miedos. Esa es un poco la incógnita que abre nuestro escenario de análisis hoy y también está un poco conectado a los hechos recientes, ¿no? El fallecimiento de Miguel Uribe, quien sufrió un atentado precisamente mientras realizaba un mitin donde pedía flexibilizar el porte de armas. Es inevitable la ironía. Fue asesinado por un arma comprada legalmente en Estados Unidos. Y es ahí donde a la luz de los hechos uno entra a analizar el tema de si es más factible para bajar la violencia y las tasas de homicidio, permitir a los ciudadanos el porte y la tenencia de armas, o por el contrario es mejor restringir su uso. Ante esa pregunta, ante ese cuestionamiento, las cifras y los datos que nos dan la experiencia de otros países nos revelan que hay países fuertemente armados pero relativamente pacíficos y viceversa. Es decir, también hay países que restringen y limitan el acceso a armas a sus ciudadanos, pero sin embargo tienen tasas e índices de homicidios por armas de fuego muy altos. ¿Qué quiere decir esto? No, hay que mirar cada caso con lupa. Cada país tiene una experiencia diferente. No obstante, los expertos mencionan que es necesario ver cada país y cada experiencia con detalle porque hay elementos que varían mucho. Sin embargo, tienen en consenso o hay una idea en común, y es que se admite entre los expertos que las armas de fuego son un detonador de la violencia homicida cuando se asocian a otros factores como procesos de urbanización rápida y descontrolada, tal cual como el caso que tenemos en Colombia, altos niveles de desocupación entre jóvenes, como lo hay en casi la mayoría de países de Latinoamérica, altos niveles de inequidad, un historial de conflicto armado reciente, eso también agravado con fenómenos como las migraciones masivas, y también otro elemento que es bastante crucial es la presencia del narcotráfico y de grupos armados altamente estructurados. Entonces, cuando tú tienes un país con esas características, es muy difícil que ideas como la tenencia y el porte ayuden a bajar la tasa de homicidios, porque primero pues no hay confianza de parte de los ciudadanos hacia sus instituciones, y tampoco hay garantía de que esas armas, a pesar de que tengan limitaciones, controles y demás, lleguen a personas que estén en la capacidad de manejar o tenerlas de manera responsable. Por otro lado, desde una perspectiva más general, los estudios señalan que tener un arma no es garantía de que las personas van a estar protegidas ante situaciones de riesgo o de ser lesionados cuando se comete un delito. Por el contrario, hay escasa información disponible que respalde la idea de que el tener un arma es garantía precisamente para prevenir delitos o estar exento de cualquier situación socialmente riesgosa. Y es que también, por otro lado, la posibilidad de que el promedio de las personas use un arma para defenderse de un criminal es de cero, y si la usan una vez en la vida, las posibilidades de efectividad son mínimas. En Colombia se ha implementado la ley de restricción de armas por temporadas, por decirlo así, y se ha logrado mirar los datos y las cifras en las principales ciudades. Cuando hablamos de principales ciudades, hablamos de cifras de Bogotá y Medellín. Por ejemplo, para el periodo 2012 y 2014, por medio de decreto presidencial, se generó una restricción permanente para el porte y la tenencia de armas, excepto algunos casos específicos. El resultado fue una reducción importante en homicidios por arma de fuego, casi un 22%. Entonces vemos que la efectividad en cuanto a la restricción del porte y la tenencia de armas y su
relación directa con la baja de la tasa de homicidios es real. También en otras experiencias, por ejemplo en Bogotá para la década del 90, específicamente finales del 94 y comienzo del 95, se tomó una restricción por temporadas, es decir, los fines de semana se restringió la tenencia y el porte, y eso dio como resultado la reducción de un 10,5% en la tasa de homicidios los fines de semana. También para este mismo periodo de tiempo en Bogotá y Cali, años 90, la prohibición parcial y el control de la tenencia y el porte dio como resultado una disminución del 10 al 15% en la tasa de homicidios. Y aquí volvemos otra vez a la actualidad. Según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Policía Nacional, en Colombia circulan alrededor de 4,2 millones de armas de fuego, de las cuales cerca del 85% son ilegales. Esto significa que solo unas 600.000 armas están registradas legalmente, muchas de ellas en empresas de seguridad privada, mientras que más de 3,5 millones estarían en el mercado negro, en circulación. Esto pues desde luego muy ligadas al tema del conflicto armado y pues también a otro tipo de economías ilícitas que, como vemos, hay un mercado negro de armas muy afianzado en el país, y eso lo explica el hecho de que como un arma Glock 9 milímetros que fue comprada en el estado de Arizona en el 2020 terminó en las manos de un joven de 15 años en Colombia, con lo cual produjo el asesinato de un candidato presidencial, en este caso Miguel Turbay. Un precandidato. Más armas, menos miedo. Yo opinaría que no, pero los compañeros de Miguel Uribe sí creían que era necesario. La propuesta del Centro Democrático desde siempre ha sido la de flexibilizar la tenencia y el porte legal de armas en Colombia. Y esto se puede interpretar con un enfoque que relaciona directamente la inseguridad con la indefensión del ciudadano y por tanto propone que armar a la población sería una solución para que ésta pueda defenderse de los criminales. Y esta postura se fundamenta en la idea que el Estado ha fallado en su deber de garantizar la seguridad, lo que legitima el derecho del individuo a protegerse. Desde la perspectiva de la cultura de la violencia, esta propuesta genera un debate muy complejo. Quienes la defienden argumentan que el porte legal de armas podría disuadir a los delincuentes, ya que el riesgo de encontrarse con una víctima armada aumentaría. Es una visión que busca empoderar al ciudadano frente al crimen y en su lógica podría contrarrestar la violencia con una potencial respuesta violenta legítima. Y por otro lado, los críticos en Colombia, los teóricos y algunos políticos dicen que esta propuesta en un país como Colombia, con una historia tan marcada del conflicto armado y con unos altos niveles de violencia, aumentaría la circulación de armas y esto podría agravar la situación. Argumentan que más armas, incluso en manos de ciudadanos responsables, pueden conducir a más violencia, a un aumento de homicidio, de riñas y accidentes. La facilitación del acceso a las armas podría escalar conflictos interpersonales y hacer que situaciones cotidianas se resuelvan de una manera violenta. Se plantea que el problema no es la falta de armas, sino la existencia de una cultura de la violencia que debe ser abordada con políticas integrales de seguridad, justicia y educación, no con más instrumentos para ejercerlo. Este debate refleja una dicotomía y en este espacio vamos a profundizar un poco más junto a William Carvajal. En la práctica, permitir el porte de armas equivale a establecer la pena de muerte sin juicio previo. Un mensaje que circuló en redes sociales lo expresaba de manera clara. Si matar para robar es malo, pero matar al que roba es bueno, entonces lo que importa no es la vida, sino la propiedad. ¿Eso es lo que más importa hoy en Colombia? Ante la dificultad histórica de una sociedad como la nuestra, una sociedad colombiana, de poder resolver los conflictos sociales y generar un ambiente de seguridad, prevalecen en tiempos electorales propuestas como la del porte de armas a civiles, la flexibilidad de adquirir un arma para generar la percepción de seguridad. Ya nos comenta Fran que cerca del 85% de las armas en Colombia son ilegales. Mientras no haya un control completo
de las armas que circulan hoy en Colombia, va a ser muy difícil que al momento de ingresar más armas a la sociedad colombiana podamos resolver problemas de violencia. Y más en ambientes donde el hambre, la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, el poco acceso a servicios públicos, a salud, educación y demás, generan un ambiente propicio para la violencia que al agregarle un ingrediente como las armas, se empieza a generar un ciclo de violencia sin fin. Por redes sociales fue muy famosa el video donde aparecía una mujer en estado de embriaguez en donde apuntando hacia el cielo disparaba un arma de fuego. Esta es una muestra de lo que para la sociedad colombiana significa el porte de un arma, sin ninguna responsabilidad y muchas veces no para sentir sensación de seguridad, sino para sentir poder sobre otros. En una sociedad donde prevalece el usted no sabe quién soy yo o el vivo vive del bodo o el más fuerte prevalece, este tema de las armas termina siendo definitorio para la hora de resolver conflictos en algunos casos. Porque es irónico flexibilizar el porte y la tenencia de armas y a la vez promover el monopolio de la fuerza por parte del Estado. ¿Dónde está la contradicción ahí? ¿Dónde está la ironía? Bueno, lo irónico de esos dos planteamientos es que mientras se busca la fortaleza de un Estado en el uso de la fuerza y en el monopolio de las armas, al mismo tiempo se hace un llamado a que civiles se armen para resolver lo que el Estado debe garantizar, que es la seguridad. Entonces, se le está otorgando la responsabilidad al ciudadano común de la seguridad que le corresponde garantizar al Estado colombiano, en este caso. Entonces no puedes por un lado decir que solamente el Estado sea el que utilice la fuerza y las armas, mientras al mismo tiempo le estás diciendo, ciudadano, ármate tú también. Y diciendo que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, o sea, es un Estado débil, con instituciones débiles, y al no poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, le dice, usted está en un estado de vulnerabilidad, por ende tiene derecho a portar armas para defender su vida. Y eso también es una contradicción y una preocupación teniendo en cuenta el análisis de datos que hacía Fran frente a Europa, que tiene una flexibilización en el porte de armas, pero que tiene unos aparatos del Estado fuerte que permite que no se vaya esto a volver una locura, una purga como en la película. Mientras tanto, aquí notan la misma derecha colombiana que el Estado aún no ha podido descifrar el tema de seguridad. Y teniendo en cuenta eso, igualmente hace el llamado al porte de armas. Y eso lo hace pensar mucho a uno teniendo en cuenta la última noticia que sucedió en Cartagena, en una discoteca, en donde un hombre entra con un arma en pleno baile y horario pues de rumba y de demás de esparcimiento y coge a jugar con el arma y asesina a una joven. Entonces esas son muchas preguntas que a uno le quedan. Lo que cuestiona acá un poco es que en marzo de este año, en la Comisión Primera del Congreso, el representante a la Cámara conservador, Juan Carlos Wills, propone un proyecto de ley que quiere levantar la sanción presidencial que se dio en el marco del acuerdo de paz y facilitar el trámite de porte de armas. Ahora esperemos qué pasa en Cámara, si esto termina siendo aprobado o no y cómo se va a ver todo este debate y más polarización en Colombia frente al tema del porte legal de armas. Mientras se normaliza el discurso de que el ciudadano se puede armar, aquellos que sí puedan acceder de manera legal a un arma, lo hacen, pero aquellos que también quieran y sientan la necesidad de armarse, pero no tienen la facultad o las posibilidades de adquirir un arma de manera legal, pues la van a adquirir de manera ilegal. Solamente se empieza a asumir como sociedad civil que se puede armar, que puede tener un arma, que puede adquirir un arma. La manera legal o ilegal queda de acuerdo a la realidad de cada una de las personas que en su entorno se dé, pero es ese discurso que se le da a la gente que se puede armar, que no solo es el Estado que puede tener las armas o puede controlar la seguridad, sino es usted como ciudadano también lo puede hacer, y ahí es donde entra la dificultad en cómo se adquiere un arma de acuerdo a asumir esa facultad que se le empieza a dar al ciudadano de poder armarse. A mí me parece bastante preocupante porque es que habla de defenderse de los grupos armados ilegales, ¿no? O sea, ¿en qué momento se acentúa más la guerra y en qué momento esa frase también hace un llamado a la normalización de grupos paramilitares? Que era esa la excusa también del nacimiento en la ruralidad del grupo paramilitar, y era: estamos cansados de la insurgencia, tenemos que armarnos los ciudadanos de bien, y armamos las Autodefensas Unidas. Entonces es gravísimo porque es seguir incentivando
desmotivando el modelo y esta historia del paramilitarismo y el daño que ha hecho en Colombia. A mí también me parece es como que es una contradicción porque al final y al cabo critican el levantamiento en armas, pero le están diciendo que los ciudadanos tienen derecho. Entonces es un legítimo derecho la rebelión, entonces también teniendo en cuenta la postura que tienen frente a la flexibilización de las armas y que aquí hay un montón de precandidatos presidenciales que están llevando esto como una propuesta bandera para el 2026. Entonces, además de abogar porque los ciudadanos tengan acceso a la tenencia y el porte, hacen énfasis especialmente en los ciudadanos de bien. ¿Quiénes son los ciudadanos de bien para estos políticos? Ciudadanos de bien como el concejal por el Centro Democrático de la ciudad de Cali, Andrés Escobar, quien es un tipo que no sabe controlar sus emociones y salió a disparar a manifestantes hace unos años. Esos son los ciudadanos de bien a los que se refiere el representante. ¿Quién es? ¿Cómo es que se Juan llama? Carlos Wills del Partido Conservador. O a los ganaderos colombianos que no es como que uno los idealice mucho a partir de que constantemente están exteriorizando una cultura narcoviolenta. Entonces, esos son los ciudadanos de bien a los cuales hace referencia el señor representante, los ganaderos en Colombia que se creen narcos, que tienen como referentes a Pablo Escobar o a aquellos narcotraficantes mexicanos que mientras trafican tienen vacas y ganado y ostentan poder. Y a esto sumémosle a una cultura, a una nueva cultura que está surgiendo, incluso que se transmite por redes sociales, y es el del agropecuario, el nuevo concepto que se le da a ese estilo de vida de gamonal, terrateniente, incluso demostrar poder con armas, demostrar poder y dinero y opulencia en el campo colombiano, que raya incluso mucho con la cultura del traqueto, y que se empieza a asumir como normal en una sociedad como la nuestra, y validando un discurso también de estructura paramilitar, como las que hemos vivido durante mucho tiempo en Colombia. Aún también hay que recordar la denuncia que en los primeros meses del año, el 2025, hace el presidente Gustavo Petro, en donde se dice que más de 62.000 armas fueron tramitadas por el Estado a empresas privadas de seguridad. Aún hoy se desconocen el paradero de esas armas y que están parando en estructuras criminales como los paramilitares. Entonces, este ambiente y esta composición de la sociedad colombiana termina que entre más se vinculen armas a la sociedad, más vamos a tener dificultades para resolver los conflictos y resolver la violencia en el país. Venimos de un acuerdo de paz en la cual lo primero que se plantea es sacar las armas de la política. Lamentablemente, y los últimos hechos que se han venido presentando con el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, todavía reflejan que no hemos sido como sociedad capaces de poder asumir sacar las armas de la política. Ahora lo que plantean algunos sectores algunos sectores políticos es: no vamos a sacar las armas de la política y ahora vamos a ingresar armas a la sociedad. Bueno, otra cosa que encontré en el análisis de las cifras es que muchas de las armas que tienen hoy en día las organizaciones criminales fueron sacadas legalmente por ciudadanos de bien, quienes se las dejaron robar por parte de los criminales. Entonces, ¿qué le hace creer a esta gente que teniendo más acceso a las armas no van a terminar al final otra vez en manos de los criminales? Creo que hay varias preguntas, que a uno le surge frente a este tema. Uno, ¿quién tendría derecho a defenderse? ¿Quién decide qué vidas son las que merecen protección especial? ¿Y qué pasa cuando el Estado termina siendo un espectador armado? Porque eso es lo que se está proyectando, que el Estado termine siendo un espectador y el ciudadano tenga el poder de asumir la seguridad, que siempre ha sido una incógnita grande en el país. Ni la izquierda ni la derecha ha podido definir cuál es el mejor modelo de seguridad para Colombia. Entonces nos queda bastantes preguntas frente a esto y frente al desarme de la política pensada. Quitamos esa herencia que hay, si la cultura que se nos está promoviendo en Colombia es lo que decía William, eso de agropecuario, y que está impregnando en los más jóvenes como si fuera una tendencia de nuestra época, de los emos, los rockeros, pero ahora el sueño y el ideal de los chicos y de las chicas es tener un agropecuario en su vida o ser un agropecuario en la vida de ellos. Y otra idea que se mete
en la cabeza la ciudadanía es que flexibilizar el porte. Yo creo que este tema de darle armas a los ciudadanos de bien, lo que realmente va a terminar favoreciendo es al crimen organizado, porque les van a dar armas para quitar de maravilla. O sea, un delincuente va a estar a la expectativa de estos ciudadanos de bien, van a estar cazándolos cabalmente para quitarles esas armas y seguir fortaleciendo su armerío para la delincuencia. Entonces, no sé qué peliculotas se habrán visto estas personas, no sé qué cuentos de videojuego. Además que, según María Fernanda Cabal, que manifestaba que cada ciudadano que tenga su arma de manera legal responde individualmente al uso que se le dé, pero ¿qué podemos esperar, por ejemplo, en Colombia, en donde ni siquiera por la fuerza pública, ni siquiera por el ejército colombiano se tiene la garantía de sentirse en seguridad, Sentirse protegido. de sentirse protegido, porque si bien recordamos y hacemos un breve barrido de las cifras de víctimas en Colombia, gran parte de las víctimas que hay en Colombia vienen precisamente de la fuerza pública, del Estado colombiano. Entonces, no nos olvidemos los 6.402 muchachos que fueron ejecutados ilegalmente, extrajudicialmente. Si eso es lo que nos espera con una fuerza pública, ¿qué nos esperará cuando la sociedad, sin ningún control, ningún seguimiento, ninguna estructura que pueda garantizar el uso debido de esa arma? ¿Qué nos esperaría como sociedad colombiana? ¿Sabe que hay una manera de que a esta gente de la derecha se le quite la idea de que flexibilizar el acceso a las armas de fuego es una buena opción? Que la norma diga que no solamente para ciudadanos de bien, que para gente de izquierda también se le permita el acceso a armas de fuego. Así se les quita la huevonadita con que tienen armas, porque cuando les digan que un izquierdista también va a tener acceso a ella, va a decir, no, pero a ellos no, solo gente de bien. Ahí va a ser inequitativa la norma, entonces va a caer esa patraña de que se quieren defender de la delincuencia y demás. No, eso es... Solo falta decir que alguien se identifique como hombre de bien de izquierda y que quiere acceso a armas. Usted, Fran, y verá que a la derecha se le quita su afán por legalizar el porte y la tenencia, por flexibilizar, porque legal ya es. Y ustedes, quienes son los que nos están escuchando y viendo, ¿qué creen? ¿La seguridad se construye solamente con un arma y pólvora o la seguridad se construye con justicia, memoria, con fortalecimiento de los aparatos estatales? ¿Cómo se sentiría usted más seguro que su vecino, un ciudadano de bien que ejerce violencia intrafamiliar los fines de semana, que no tiene control sobre sus emociones y que a veces parece disfuncionalmente en lo psicológico? ¿Es una buena idea darle armas, darle acceso a un arma de fuego? No. Qué miedo. Bueno, así damos cierre a otro espacio de opinión de Cero a la Izquierda y los invitamos a que opinen ahí abajo en los comentarios en YouTube, pero también en las redes sociales, compartan y nos digan qué piensan acerca de esta flexibilización del porte de armas en Colombia. ¿Qué ejemplos tienen de algunos países en Latinoamérica que de pronto ha funcionado esto? Y ¿cuál sería el ideal tal vez de seguridad en Colombia? Se acercan las campañas electorales y recuerden que esta es una de sus banderas y hay que tener mucho cuidado frente a este tema de las armas. Bueno, gracias a William, gracias a Frank, que nuevamente ha estado acompañando este espacio de opinión, que esperamos vernos cada semana en las diferentes redes sociales de Cero a la Izquierda. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que siguen viendo nuestros videos. Coméntenos ahí qué otro tema les gustaría que abordáramos, qué otro tema les gustaría que se analizara acá en esta mesa del Trío Miseria. Bueno, muchas gracias para todos, para todas. Gracias por vernos, comentarnos, compartirnos. Nos vemos en otra oportunidad. Chao a todos y todas y todes.